Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El gobierno temporal de Haití, si así se le puede llamar, hizo una petición oficial a las autoridades de Washington para que se haga cargo completamente de la seguridad del país el ejército de los Estados Unidos. Ante el asesinato del presidente hace prácticamente unas horas, básicamente, y en la que fueron detenidos Jovenel Moïse y en el que fueron detenidos varios colombianos, exmiembros del ejército de Colombia, ya confirmado, y exmiembros de los carteles de la droga, más aparte, 2 ciudadanos americanos naturalizados. Para la audiencia, esta isla del Caribe, que colinda con Dominican Republic, República Dominicana, se había convertido en la nueva sucursal del tráfico de drogas que van a Europa, debido a la alta vigilancia que pusieron en Puerto Rico. Ya los narcotraficantes usaban ese territorio para mejor sacarle la vuelta. ¿Y qué sucede? Que los carteles empezaron a tener problemas y ahora, así como aquel famoso grupo llamado Blackwater, que se quedó en Irak en lugar del ejército norteamericano para hacerse cargo de la seguridad, también los narcotraficantes tienen sus grupos mercenarios que van a cualquier país a resolver situaciones. Pero la pregunta está en el aire. Esta situación va a poner también a temblar a un socio de las mafias del narcotráfico. Lamentablemente, los mexicanos van a poner la sangre. Andrés Manuel López Obrador, que amarró navajas con los carteles, está comprometido hasta las uñas en tal situación, y ya los carteles reaccionaron de que sus territorios no se los tocan las autoridades coludidas con ellos. Y esto es un mensaje de muy alta voz, muy grande para el presidente mexicano. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Bienvenido, Gilberto Lozano. Un gusto enorme, Frank, y a toda la audiencia de estas charlas de la noche y este Viernes de Frena. Mira, Frank, esta semana ha sido una nota en la expectativa de muchos mexicanos. No te voy a decir que la mayoría, pero sí el imaginarse un evento como aquel del presidente de Panamá, Noriega. Te recordarás que llega un helicóptero, lo toma y se lo lleva. Pero en este caso que ocurriera en el patio central del Palacio Nacional. Fíjate cómo están las cosas, apreciado Frank, porque esta semana López volvió a reiterar, porque hubo un evento que fue un punto de comienzo de la semana terrible. Se presenta el periodista Jorge Ramos, que ya tenía rato de no estar en una mañanera, desde aquella ocasión que tuvo un zipizape. Bueno, pues logra estar ahí. Presenta los datos de más de 88,823 asesinatos. El señor López, en un dejo verdaderamente
que te genera pena ajena. Él decía que tenía otros datos. El periodista le decía, no, es que son los datos de su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. El señor decía, es que no entiendes. No, el que no entiende es usted, que la estrategia de abrazos, de saludos, de felicitaciones, de visitas al Chapito, no le está dando a usted el resultado. Pero es que sí tenemos resultados. Decía, pero ¿cómo vas a tener resultados si tienes en el mismo periodo el doble de asesinatos que Peña Nieto y el triple que el periodo de Calderón? Entonces vuelve a ese sofisma que utilizan mucho los comunistas o populistas de echarle la culpa al pasado. No, señor, usted ya es el responsable. Usted tiene 30 meses aquí, sacó la Guardia Nacional, usted decidió la estrategia de seguridad, nombró al señor Alfonso Durazo y las cosas van de mal en peor. Y la verdad, Frank, que todo esto deja en síntesis esto que tú acabas de comentar. Se está entregando el territorio mexicano a los carteles del crimen organizado. Esa es la verdad. Pasan subsecuentes entrevistas, le dicen que por qué no va a Aguililla, que ahorita pues ya se está teniendo hasta que negociar ahí, que si se desbloquea, porque hay una crisis humanitaria de falta de mercancía, de medicamentos. Bueno, eso está ocurriendo en todos lados, pero me refiero hasta alimentos básicos. Entonces entra la Guardia Nacional y el Ejército a negociar esa apertura del bloqueo que se tiene en Aguililla, y López juega el mismo juego, no acercarse a donde hay problemas, todo quererlo manejar desde el Palacio Nacional, y pues con un montón de mentiras. Hoy se suma, apreciado Frank, la nota que ya puso en crisis completamente a todos los mexicanos, de saber que también el hermano menor de López Obrador ha participado de este grupo delincuencial, porque esto se llama crimen organizado, para estar obteniendo dinero sucio para esta historia de campaña de más de 18 años de López. Y bueno, empieza a confirmarse aquel bono para fundar Morena, o hoy conocido como el narcogobierno, pues de ese dinero que entregó la mamá del Chapo, 900 millones de pesos. Y no se diga otras entradas de dinero al Martín, al Pío, a la Eva, al René Bejarano, a las cuñadas. Bueno, esto ya se destapó la cloaca completamente y se exhibe desnudo López diciendo que tiene la conciencia tranquila, y eso lo entendemos porque no hay conciencia. Lo que hay es un psicópata narcisista que cada decisión que toma ha llevado a la destrucción a México. Qué triste, Gilberto. Y realmente Jorge Ramos se había ausentado, y tú mismo dijiste en el programa pasado que estaba realmente muy pasivo. De hecho, el Día Internacional de la Mujer, que hubo grandes protestas cuando cubrieron de vallas metálicas todo Palacio Nacional como una muestra de López Obrador contra el feminismo. Y lo que sucede, hablé con un directivo de Univisión que trabaja directamente con Jorge Ramos, y detrás de aquella respuesta que Andrés Manuel le dijo a Jorge Ramos el año pasado, si no mal recuerdo, que le dijo, eso sí calienta, le mandó un emisario con amenazas para él y su familia. Entonces el periodista, tengo entendido, se calmó un tiempo, trató de tomar providencias, pero ahora regresa a la batalla y realmente hizo una buena entrevista, hay que reconocerlo. Ahora, Gilberto, tú, directamente como un líder social, un miembro más de Frena, como dices tú, el presidente, ya lo siento yo en su discurso, en su retórica, fuera de lugar, no tiene materia convincente, no tiene hechos, porque como dice el New York Times, el negar las cosas no significa que no existan.
Es correcto, apreciado Frank. Mira, creo que hay un eco ahí, ya, ahí está. Muchas gracias. Mira, creo que es bien importante que nuestros paisanos y toda la gente que sigue creciendo y que hasta exigen el programa, hay dos elementos importantes. Uno, quiero decirte que el reporte que tú presentaste en la revista Siempre de ese extracto de un reporte del Pentágono ha dado la vuelta a todo México, Frank. Y es de felicitarte la valentía, lo bien expresado que está esa síntesis, y no tienes idea por cuántos lugares diferentes nos ha llegado. Nos ha llegado porque pues es una sacudida muy importante que se está dando, y bueno, esta semana, como tú bien lo mencionas, vimos a un López fuera de sí, fuera de sus cabales, tratando de asegurar que no hay corrupción, y se le cae completamente el teatro, que la corrupción está saltando. Hoy que acaba de presentar el INEGI, el 80.6% de los contratos son en adjudicación directa, es decir, no hay concurso, no hay vamos a llamarlo así, un licenciamiento para que compitan diferentes proveedores. Este es un número mayúsculo que te expresa la oscuridad con la que se entregan los contratos. Pero voy al punto. Ocurrieron dos cosas: de que López ya está derrotado moralmente, y en sus momentos en donde está sobrio, y me refiero a estas lagunas de vivir en su esquizofrenia, menciona, fíjate en qué momento lo está haciendo, que él siente que ya hay varios candidatos de Morena para sucederlo. Esto no había ocurrido en toda la historia de México, que alguien todavía no cumple 3 años en el puesto de presidente y destapa a Sheinbaum, Ebrard, la Tatiana Cloutier, etcétera. Empieza a destapar nombres. O sea, esto es una pérdida completa ya de sentir que se le fue el avión. Eso nunca había ocurrido, ni con los peores presidentes que hemos tenido en México, que todavía no se cumple la mitad del mandato y el señor ya se ve fuera, ya se siente derrotado, ya toda la retórica y construida por el grupo Neurona, que es el que trabaja para hacerle la tarea de propaganda a través de Pigmenio Ibarra, pues se ha visto destrozada con notas periodísticas tan formales como la tuya, Frank, que te digo, corrió por todo México, y se suma López, claro que le llegó la información para decir que reta a los mexicanos. Esto lo dijo el pasado miércoles. Reta a los mexicanos y que no le interesan los números. Si la mayoría dice que se largue, se va a ir. Empezó ahí a retar a que se agrupen los mexicanos, que se sumen, y él en marzo se va a sujetar a que lo corramos. Ya se ve perdiendo el asunto. Y trae completamente desorquestado su equipo. Te quiero hacer un comentario a todos los mexicanos que nos escuchan. ¿Tú puedes creer, apreciado Frank, mexicanos, paisanos, hermanos que nos están escuchando, que el presidente de Morena Narco, Mario Delgado, cuando le dicen, oiga, ¿qué opina de que ya exhibieron al hermano Martín? No solamente a Pío, es Martín, las dos cuñadas, los hijos, la prima Felipa Obrador, los otros. Dice, fíjate lo que contestó, ya están fuera completamente de sí. Dijo, bueno, pero es que los anteriores robaban más. Los anteriores gobiernos pedían más dinero. O sea, es una expresión de aquel alcalde pueblerino, conocido como Lachín, en Nayarit, que decía, yo sí lo robo, pero le robo más poquito que los anteriores. Oye, dicho por el presidente de este narcopartido Morena, Mario Delgado, ya es un descaro total. Se está desbaratando por completo esto.
Sí, Gilberto, y te agradezco los comentarios, y la verdad que fue un trabajo muy serio el que se hizo. Yo antes iba a comer cada semana con el señor Fred Mays, director de Asuntos Internos del Buró de Investigaciones de Georgia, y tenemos muchos años de ser amigos, y me mostraba cuando le llegaban las fotos de parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, que por cierto, ya la Procuraduría, o lo que es ahora la Procuraduría, me comentaron, ya no tiene página de los delincuentes más buscados con las fotos ni nada. O sea, al señor no le interesa nada, pero te explico esto porque apenas lo obtuve como reacción al reportaje. Las autoridades, obviamente que fue un trabajo de mucho seguimiento, porque solamente se me dio acceso a parte de la información. Y hoy en la mañana, precisamente, hablando con alguien muy conocedor del tema, que asiste a un congresista de la Comisión de Inteligencia cubano-americano, me dijo: Francisco, se están retirando las tropas de Afganistán. El presidente Biden no considera ya necesario que Afganistán, después de 20 años, esté cuidado y vigilado por los Estados Unidos. Y out of the record, fuera de toda grabación, entre tú y yo, esas tropas descansan 2 semanas y las concentramos en la frontera con México. ¿Qué te da decir eso? No, efectivamente, Frank, mira, yo creo que ahorita en la mente de todos los mexicanos, la intervención de Jorge Ramos, tu intervención de Frank Durán Rosillo y la de Carlos Loret de Mola, exhibiendo en este momento el atraco que estaba haciendo el hermano de López Obrador, llenaron por completo la conciencia ciudadana de que estamos con un narcogobierno. Se quedó claro. Y es también para nosotros muy lógico entender que por asuntos de seguridad nacional, Estados Unidos, habiendo mandado a la vicepresidenta, habiendo mandado al director de la CIA y gente del FBI, habiendo mandado una representación del Congreso de los Estados Unidos que estuvieron aquí la semana pasada, y la expresión de Larry Rubin esta semana también del American Society, diciendo que no pueden aceptar que México se cierre a las inversiones, que pisotee el tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que esté violentando por completo la certidumbre jurídica. O sea, esa representación y entrada de Larry Rubin viene a confirmar que me imagino en las juntas de la oficina oval de Joe Biden están más que preocupados. Por eso te digo que las mentes más perspicaces piensan que no nos debería de sorprender que de repente llegue un helicóptero y saquen de aquí a López Obrador del patio central del Palacio Nacional. No lo estamos pidiendo porque queremos resolver los problemas nosotros los mexicanos, pero cada día, mira, acaba de anunciar, al estilo de lo que hizo Hugo Chávez, que hoy los cilindros de gas LP los va a vender el gobierno, apreciado Frank. Un monopolio. O sea, imagínate, lo mismo que hizo Hugo Chávez, de sentir que tiene el control del pueblo por la vía de darles gas o no gas. Entonces, en este caso, dice que va a echar, creo que se llama gas bienestar, el puro estilo de lo que hizo Hugo Chávez, de llevar casa por casa los cilindros de gas en una competencia desleal con los distribuidores que en forma histórica pues tienen presencia en México. Pero no solo eso,
quitó los permisos y concesiones de importación de combustibles, Frank. O sea, haz de cuenta que retiró todos los permisos que había de importadores de gasolina, de diésel, de otros combustibles, los paró para tratar de proteger la sangría de lo que ya se va a ver que es la quiebra de Pemex. Ahorita voy a hacer un paréntesis con el asunto de la quiebra de Pemex. Y además se está metiendo en el negocio de los fertilizantes para dárselo a Pemex y desplazar a los proveedores privados para decir, nosotros somos el monopolio de los fertilizantes para el campo. Me revuelvo un poco al tema de Pemex. Esto es bien importante que lo sepan todos los mexicanos. Ahorita la deuda de Pemex, que ya casi es calificada de bono chatarra, acaba de presentarse un reporte por el propio Pemex en el que acepta que no tiene el dinero para poderle hacer frentes a los pagos a proveedores o de contratos que se tienen. Y ese reporte lo guardan, según esto, encriptado, pero con tan mala situación que ese reporte encriptado tú lo metes a Outlook y lo abres, donde está claramente ya identificado que el peligro de que Pemex entre en una suspensión de pagos si el gobierno no le da dinero para seguir manteniendo este hoyo sin fondo, este barril sin fondo, pues ya empiezas a ver que están corriendo gente del IMSS, gente del ISSSTE, les están dejando de dar a mucha gente servicios que tenía, y lo que estás viendo es un López que cree que quebrando al país, sometiéndolo a la miseria, le va a ser más fácil mantenerlo controlado. Entonces, esto que tú estás mencionando, pues lógicamente tiene que blindar la frontera de Estados Unidos, porque la cantidad de mexicanos que van a querer salir de este país en quiebra, en una miseria total, toda vez que está tomando las decisiones, hasta parece intencionales, para quebrar al gobierno, para quebrar a los mexicanos, pues sí entiendo que las tropas de Afganistán se vayan a ir a la frontera México, Estados Unidos, Canadá. Es lógico. Sí, fue una estrategia militar. Recuerden toda la audiencia y tú, Gilberto, que Joe Biden es oficial del ejército, de alto rango, graduado. Su hijo también fue oficial, lamentablemente falleció. O sea que en su familia, en su mentalidad, existe toda la estrategia militar. Y este oficial que asiste a un gran senador, que a diario es quien entrega personalmente los reportes a la Casa Blanca, porque nadie los puede tocar, dijo: esto de sacar las tropas de Afganistán es una estrategia para seguir con México. Sí, bueno, pues es muy triste, Frank, viendo que se empiezan a sumar todas las piezas del rompecabezas para decirnos que la gente que está en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, pues ya ven una complacencia con el crimen organizado, muchísimos valores entendidos entre ellos, y pues están viendo un alto riesgo de cómo este gobierno es un gobierno fallido. Y bueno, pues destaca el caso de lo que acaba de ocurrir esta semana también. Recordarás, Frank, que hace aproximadamente un mes, López Obrador, a raíz de un apagón que hubo, en donde echaron la culpa ahí a unos turbogeneradores y no sé qué cosa, y una red, bueno, acabamos de tener otro gran apagón. López dijo que ya no iba a ocurrir, pero ya no nos sorprende eso. O sea, todo lo que él promete, todos le sale al revés. Y hubo un gran apagón con todos los costos que implica, y evidentemente los inversionistas extranjeros que tenían o proyectos de plantas de generación de energía o que operan plantas deben estar siendo impactados
en las entregas a tiempo del producto que se negocia en las exportaciones, porque ya estamos igual que Venezuela, un día sí y el otro también, hay apagones. O sea, ya no podemos confiar ni en el internet, o sea, de repente se te va completamente la luz y decimos, oye, nos están regresando a las épocas de Luis Echeverría, cuando sufríamos ese descontrol de que la comisión estaba en manos de gente muy leal al señor Echeverría, pero cero capacitados técnicamente. Entonces, pues se está generando la tormenta perfecta, y aquí a los mexicanos el llamado es muy claro. López debe estar fuera, López debe salir, López no debe de estar ya en esa posición que cada día desgasta más a la ciudadanía, al país, a nuestro México, y hemos decidido ir con todo a prepararnos para la revocación de mandato y poder asegurar que el INE no sea controlado por López para esas fechas, porque la fecha en que los mexicanos vamos a poder despedir a López es en marzo. Se nos hace muy lejos. La capacidad de destrucción que ha tenido López ha sido tan grande, como lo hizo con los fideicomisos, como lo hizo con la Comisión de Derechos Humanos, como lo hizo con el tema que hoy duele más a los mexicanos, el haber invertido 500 millones de pesos en estadios de béisbol y habérselo quitado a los medicamentos de niños con cáncer. Entonces, es una situación absurda, aberrante lo que está pasando, que López es ya muy difícil encontrar a alguien que pueda defenderlo, a menos que trabaje para un cártel de la droga, o trabaje como malandro, o venda su dignidad por hambre. Pero y te voy a agregar algo más, en estos 88,823 asesinatos, Frank, registrados, no te estoy incluyendo más de 10,000 desaparecidos desde la gestión de López. 9,800 por ahí es la cifra negra de desaparecidos, y López dice, pues es que los robos de auto han bajado. ¿Y a quién le interesan los robos de auto? Lo que más duele al país es estas desapariciones de familias que empiezan a vivir un infierno buscando a su familiar, o simplemente tienen que llevarlo a un entierro, porque fue parte de estas 88,000 familias que han sufrido en carne propia la pérdida de un ser querido. Las cosas están terribles, Frank, y como dicen, después de la tormenta debe de venir la calma, y la crisis política que se avecina es muy grande. Vamos a tener dolores de parto, porque la gente ya se le cayó la venda de los ojos de que López es un mamarracho, un charlatán, un vil porro cómplice de los carteles delincuenciales, y que realmente es un bandadiaje el que lo rodea. Son cuatreros. Hoy ya son conocidos como los cuatreros. El Napoleón Gómez, el Manuel Bartlett, el Elbester Gordillo, la Jacob Polanski, todo ese grupo que ha logrado subsistir por la propaganda manejada por Epigmenio Ibarra, la realidad los está alcanzando y no han sido capaces con pura propaganda de seguir dando a tole con el dedo al pueblo de México. Totalmente de acuerdo, Gilberto, y hay un factor que no debemos de perder de vista. Hoy el banco Wells Fargo, que está entre los 5 más grandes de los Estados Unidos, suspendió su línea de créditos personales y a familias para comprar casas y vehículos. ¿Qué significa esto? Es una llamada de alarma, Gilberto. Los bancos de Estados Unidos, ante la excesiva emisión de efectivo que hubo en los últimos años por razones de la pandemia, ahora tiene que ser controlado porque se ve venir una gran inflación. La empresa Maseca, que está presente en muchas partes del mundo,
porque su producto no son solamente tortillas, sino muchos derivados del maíz, incluso hasta producir las cosas con las que se hace el etanol para hacer gasolinas sintéticas. Tuvo una reunión de emergencia porque prevén que en México va a haber un racionamiento de tortilla bárbaro antes de que termine este año. Vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a abundar más sobre este tema porque la crisis ya no solamente es social, también se ve venir económica, y es en México donde va a empezar toda la repercusión de esto. Estados Unidos tiene una economía planeada para sobrevivir y llevarla 50 años. Sí, habrá inflación y lo que sea, pero es como los negocios. En México un negocio, cuando dicen que es tablas, todavía lo mantenemos. En Estados Unidos no, cuando es tablas ya se está perdiendo y lo cierran. Pero regresamos después de esta pausa. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. No se vaya. No better feeling than getting a great deal, like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an AT&T Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed, even during peak times, and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at att.com/fiber offer. Limited availability in select areas based on wired connection and gateway. Restrictions apply. Y bueno, regresamos. Gracias, bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena. Estamos viendo con el líder Gilberto Lozano, adjunto a su gran análisis en el que ya nos ha avisado de todas las noticias que han pasado esta semana y que ya López Obrador se ve pues ya inmerso y arrastrado y hasta confundido, porque no tiene una retórica definida, no tiene una normativa de gobierno que defina los planes de trabajo. Tú lo dijiste una vez. Perdón, adelante, Gilberto. Sí, mira, Frank, creo que esto es bien importante que nos lo escuchen la audiencia, de que se le van acabando los conejos que salen de la chistera. Debemos de saber que López es muy astuto en el tema de las cortinas de humo. O sea, los políticos, esto de distraer del tema central, del tema fundamental, pues lo van formando a lo largo de los años. No requieren ser gente muy inteligente para saber que ante un problema grave hay que inventar otra cosa para que la gente hable de otra cosa. Mira, hoy, ¿cuál es la distracción? La distracción que pretende López, estoy seguro que nuestros paisanos no lo van a entender. Este 1 de agosto se van a gastar más de 1,000 millones de pesos en una consulta para preguntarle a los mexicanos que si desean que se aplique la ley a los expresidentes. Aquí la pregunta es muy simple. ¿Cuándo hemos visto en alguna parte del mundo que se pregunte que si se aplica o no la ley? La respuesta es inmediata. Claro que sí. La ley se aplica, no se consulta. Fíjate cómo, así como distrajo con una rifa de un avión que no era avión, ahora López logra, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, obligar al INE a que la gente esté distraída poniéndole una cruz a un papel que dice: ¿estarías de acuerdo en que se someta a juicio a los expresidentes delincuentes? La respuesta la sabemos todos los mexicanos. Sí. ¿Para qué gastas 1,000 millones de pesos en eso? Además de que es un absurdo. Pero esto habla, Frank, de cómo este engañador profesional, este charlatán, utiliza esas cortinas de humo para que a la gente se le olvide que no consigue medicamentos, que no hay empleo, que estás batallando para poder sacar adelante a la familia, porque los ingresos se han visto deteriorados, que
supuestos empleos que iba a haber no vienen, más bien al contrario, van cerrando empresas aquí, empresas allá, etcétera, sobre todo en la parte centro-sur del país, y termina el gobierno entrando en un círculo en el que si no hay impuestos que pagar, pues ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno? Entonces ven las filas de gente que le habían dicho que le iban a ayudar con su bono, su apoyo, por ser de la tercera edad, por ser discapacitado, y las filas se vuelven interminables y nos recuerdan las mismas filas que ves en Venezuela, que ves en Bolivia, que ves en Nicaragua y que ves en Cuba. O sea, racionada la entrega del dinero, ya se acabaron los fondos, espérense tantito, y entonces le quiebran aquí, le quiebran allá, van quitando recursos de programas prioritarios, como es el de la salud, y te encuentras con hospitales, al menos 5, que por falta de mantenimiento, Frank, se inundaron ahora que hubo lluvias fuertes en el Estado de México y en el Valle de México. Tú ves los videos y no puedes creer que están sacando a los bebés recién nacidos de las cunas, donde las enfermeras traen el agua a la mitad de su cuerpo, a la cintura, llevando las cunas de los niños recién nacidos a subir de piso porque se inundaron. Pero eso no ocurrió en un hospital ni 2, fue en varios, como fue el que ya lo único que nos faltaba, Frank, que pudiera haber un incendio en el mar. Yo normalmente utilizaba como broma, como con mis amigos, el absurdo de decir, es tan absurdo como que prendiera fuego en el mar. Bueno, los petroleros lo dijeron. Este incendio que vimos de la sonda de Campeche, que están dando 3 meses o 4 para que den un reporte de todo el impacto ambiental que tuvo, de qué tamaño fue el derrame petrolero, de qué tamaños fueron los costos y cuáles son las causas, pues resulta que los petroleros te dicen, pues si no estábamos dando mantenimiento, esto ya estaba pronosticado, como estaba pronosticado la línea 12 del metro que iba a ocurrir un siniestro, y que tratan ahorita que el tiempo le resuelva los siniestros, las masacres. Hace 3 días López volvió a decir que no ha habido masacres, como si los resultados son 92 masacres, bien documentadas. Todavía están colgando cabezas en Zacatecas, mis amigos zacatecanos no me dejan mentir. En puentes de la capital zacatecana colgaron 3 cabezas apenas el miércoles. ¿Cómo puede estar López diciendo descarada y cínicamente algo que tú estás viendo acá en las redes sociales con fotos y videos de la propia gente? O por ejemplo la matanza que acaba de ocurrir en la zona de Ochuc el día de antier. Acaba de ocurrir ahí una masacre de 13 personas en medio de este gobierno de Rutilio Escandón de Morena, en donde invadieron tierras, mataron indígenas, etcétera, y terminan escondiendo los números. O también toda la fuga de aguas negras por falta de mantenimiento de ductos de Conagua que ensuciaron manantiales en varios estados de la República. O sea, Frank, ahorita que estábamos en el intermedio de la pausa, comentábamos que cuando tú vas haciendo las cosas mal, llega un momento en que todos los fusibles truenan al mismo tiempo, todos. Incendio aquí, masacre allá, contaminación de los manantiales en tal lugar, el hermano robando, la tía robando, bueno, es ya ahorita es insostenible con la realidad que están viendo los mexicanos, que esa aprobación que en junio 6 se dio del mandato de López, que en términos de votos en la elección federal no pasó de 30%, yo creo que es difícil ya encontrar a 1 de cada 5 mexicanos que apruebe a López. O sea, un 20% se me hace muy alto. Y para terminar con este comentario, nosotros apostamos que vamos a ir con todo a la revocación de mandato, porque qué bueno que López se crea las mentiras de sus asesores de que tiene una gran popularidad. No la ves en ningún lado.
no está presente. Como no estuvo presente en junio 6, la mitad de la Ciudad de México ya se le fue, la mitad de la Ciudad de México. Y luego se le fue en diputados 57 diputaciones menos. Entonces ya los mexicanos, haz de cuenta que te tardas un poco para darte cuenta que estamos llegando a un precipicio en donde la gente dice, ¿hasta dónde se va a sostener el dólar en 20 pesos? ¿Hasta dónde se va a sostener la inflación en 4%? ¿Hasta dónde vamos a llegar si llegan a cambiar las calificadoras? Ahora que vean los reportes de Pemex, que está quebrado técnicamente, que no nos vayan a bajar de B más a B, porque van a destaparse completamente los capitales, aquella historia de llamarles golondrinos, porque hay fondos de pensiones en Estados Unidos o europeos que tienen como criterio y política que no pueden tener invertido el dinero de sus jubilados o pensionados en fondos o deudas que tengan calificaciones de B para abajo. Entonces, es una política, no es un asunto de ideología, no es de que si me cae bien López, no. Es una realidad que pueden escaparse de aquí, de repente 20 billones de dólares, y van a destapar un problema de inflación, de carestía, lógicamente, de impacto en los precios de los insumos, y que esto que tú mencionas, Frank, de ver un panorama tan trágico como que llegaran hasta a racionar las tortillas, pues caray, el campo estuvo muy castigado el año pasado. No llegaron los apoyos de Procampo, no llegaron los fertilizantes, no llegaron los fungicidas, les quitaron el agua a la gente de Chihuahua. Todo eso va creando un caldo de cultivo que parece que estuviera el señor dedicado a ver cómo jode a México. ¿Cómo jode a México? Todos los días está viendo cómo joder a México. Entonces, perdón a la audiencia por esta expresión, pero me la entienden mis paisanos con toda claridad de que si no entra dinero, si no hay trabajo, pues lógicamente el crimen, puedes entender el crimen en estos niveles de 88,823 asesinatos en 30 meses. Más que la pérdida de vidas en Afganistán y en Irak sumados en el mismo periodo. Qué inteligente comentario, Gilberto. Yo no lo quería mencionar, pero ese asesor que ayuda en el comité de inteligencia fue precisamente el argumento que me pidió. No lo digas, porque es una decisión del presidente. Cuando decide sacar las tropas de Afganistán y mandarlas a la frontera con México, fue precisamente ese el argumento del presidente Biden. En México tenemos más muertes que en Afganistán, Siria e Irak juntos, Gilberto. Entonces, está preocupado el presidente de los Estados Unidos y está trabajando en ello. Hace 2 semanas salió una nota en todos los medios, The Hill, Fox News y muchas notas en referencia a que la vicepresidenta Kamala Harris no le avisó a su staff que ese día iban a ir a la frontera a El Paso, Texas, donde dio un discurso que tú y yo comentamos, por cierto, y fue por la siguiente razón. Se hicieron miles de comentarios entre la prensa norteamericana. Este mismo contacto, que es muy fidedigno, me dijo: Francisco, eso lo hizo la vicepresidenta Harris, que es una gran abogada, muy calificada, muy estratega, precisamente con el objetivo de evitar fugas de información y porque ya van los ojos del Congreso y de muchas personas con autoridad, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, a resolver situaciones que están fuera de control en México. Bueno, Frank, es como mexicano, es muy triste la situación. Y es muy triste porque
sabemos que esa atención tan enfocada del gobierno de los Estados Unidos, que le entendemos, o sea, si nosotros nos ponemos en los zapatos de los intereses de Estados Unidos, de seguridad nacional, de problemáticas de migración, de criminalidad, de tráfico de armas, todo ese tipo de problemáticas de drogas, el asunto es que ellos están viendo un escenario muy complicado. ¿Por qué? Porque López ha venido entregando territorios al crimen organizado, y el crimen organizado no creo que vaya a ser con una negociación para dejar esos territorios. Esto va a generar sangre, esto va a generar violencia, porque yo imagino al crimen organizado, por las armas llegamos, por las armas nos vamos. Entonces esto crea una situación muy preocupante para los mexicanos, de que empiezas a ver migraciones de un estado a otro, pero después llegan ahí, otra vez ese territorio lo empieza a dominar otro cartel, y López no hace nada. López simplemente dice abrazos. O sea, López no, a la Guardia Bolivariana la ves casi completamente coludida. O sea, ves tú las situaciones graves de narcotráfico, de problemáticas de violencia en los estados, bueno, de donde tú eres originario y otros, y es preocupante porque dices, ¿dónde está la Guardia Nacional? Parece que se hace de la vista gorda, o se hace pato o ganso. Y hoy, déjame decirte, Frank, hoy en la mañana recibí 5 videos de Venezuela. Específicamente los 5 videos son tomados el día de ayer en Caracas. Hay un anuncio que está haciendo el AMPA de Venezuela. Fíjate lo que dice. Anuncian cuántos rifles AR-15, AK-47, pistolas automáticas tienen en sus manos, y que ellos aceptan que estaban coludidos con el gobierno, pero han llegado a un límite tal que le están pidiendo al AMPA organizarse para acabar con el gobierno. Y eso se vuelve una anarquía, un poder que termina acabando, que va a ir, o sea, lo que eran cómplices en el mundo de la delincuencia, pues terminan siempre traicionándose. El día de ayer en Venezuela se dio un fenómeno inaudito, inédito. El AMPA, con megáfonos y a través de videos, empezó a invitar a todos los criminales de Venezuela a acabar con el gobierno de Maduro. Se le voltearon todos, porque la crisis humanitaria, porque el delincuente es delincuente, pero tiene mamá, tiene hermano, tiene hijo, y dice este hombre, te voy a mandar el video, está impresionante, te digo, lo recibí el día de ayer, donde dice, ya no vamos a tolerar filas para obtener migajas como alimento. Este gobierno se acabó y nosotros lo vamos a terminar de acabar. Así es que aquí están las armas, vamos a organizarnos y vamos a acabar con los que fueron nuestros cómplices para poner a Venezuela donde está. O sea, se te voltea. Los mercenarios, los sicarios que estaban coludidos con Maduro, se le están volteando, porque sus familias dicen, oye, espérate, una cosa es que yo ande aquí en el AMPA, pero yo ver a mi mamá haciendo fila horas y horas para que le den un medicamento, para que le den una rebanada de pan, para que le den una rebanada de queso, hasta el AMPA se cansó. Eso pasó el día de ayer. Que yo sepa, en México no me ha llegado. A mí me llegó directamente por una persona venezolana, que me pasó, me dijo, Gilberto, esto está ocurriendo en Caracas en este momento. Son videos tomados por personas que estaban ahí en el lugar de los hechos, donde hay peleas ya de la Guardia Nacional con grupos
de criminales, o sea, ya no están peleando con el pueblo, no, ya los criminales, o sea, imagínate que el Chapito dijera, oye, ¿sabes qué? Ya me harté de que todas las familias de mi organización pues, están haciendo fila horas y horas para comer, horas y horas, o sea, ¿de qué sirve tener dinero si no hay producto? ¿De qué sirve tener montones de dinero si no hay medicinas? ¿De qué sirve tener montones de dinero si te topas con que tienes que hacer fila horas y horas para una vacuna, etcétera, etcétera? Entonces, Frank, sí es una situación peligrosa, tenemos que poner barbas a remojar, y mira, a mí me ha dado muchísima pena, como mexicano, escuchar algunos comunicadores que son bastante conocidos aquí en México, que ya asumen, están resignados, están rendidos a que López continúe 3 años más, invitando a la gente a que no piensen participar en despedir a López en marzo del próximo año. Eso ya, ahí sí sentí un dolor tremendo, una persona como Carlos Alasraqui, diciéndole a los mexicanos que no sean borregos, que no vayan a la revocación de mandato, que no tiene caso, que mejor ya veamos que López va a continuar hasta el 2024. Hazme favor, apreciado Frank. Contra esos alacranes tenemos que luchar también nosotros. Todos nos despertamos de la pesadilla abruptamente, Gilberto. Y recuerda que el pueblo, así como López Obrador, que él se defiende diciendo que el pueblo es sabio, pues sí, el pueblo es sabio, pero no le gusta sufrir. Y ya todos vemos a las pobres señoras pidiendo en ocasiones hasta las medicinas fiadas, si acaso existen, en las farmacias. Y no es la mamá del Chapo, por supuesto. Entonces tienes mucha razón, Gilberto, con todo eso que se debe venir. ¿De qué les van a servir a los carteles y a López Obrador las pilas de dinero si ya va a empezar a escasear el maíz? Las presas no tienen agua, los insumos agrícolas no fueron repartidos, fueron boicoteados. Y es triste, Gilberto, y te entiendo, porque sí, ha habido mucho periodista que ha doblado las manos por la sencilla razón de que son los periodistas de casa. López Obrador tiene allí su grupo de comunicadores que viven del erario y ellos también van a sufrir en algún momento las carencias del mentirle al pueblo, porque al pueblo no se le puede mentir, Gilberto, es muy triste, es muy difícil. Si en ocasiones, por un sencillo detalle que se te va en una nota que yo cubrí en la Colonia Independencia, en algo pasó de una nota, un enfrentamiento entre pandilleros, y me faltó un dato que no incluí. Cuando regresé a esa colonia a cubrir otra historia, la gente me cuestionó firmemente y me dijo, oiga, usted no la cubrió bien, le faltó decir esto y aquello. Detalles que se te pasan por no vivir en ese sector, pero realmente tienen la razón. Y así, como te lo digo, que pasó en Haití, así como ha pasado en otros países que no sale a luz en el mundo occidental, por ejemplo en las provincias de China y otros lugares donde la gente ya se da cuenta de la verdad, se organiza y van y le reclaman a las autoridades. Y eso es una situación muy difícil, como lo que está pasando en Michoacán, es la mejor evidencia de esto. Esa gente no tiene acceso a redes sociales, esa gente no se mete en política, pero ¿qué pasó? Estaban asoleados por el crimen organizado y por el Ejército y la Guardia Nacional coludidos con esta gente, que dijeron, vamos a cerrar carreteras. Hasta creo que al Ejército le bloquearon las puertas para que no les entre comida a los soldados, y es por helicóptero que tengo entendido que les dejan caer los insumos para que coman los soldados.
Es muy triste, Gilberto. Lo podrán hacer en un solo pueblo, como en Aguililla, Michoacán, pero no van a tener helicópteros suficientes para hacerlo en todo el país. Y eso es algo que no piensa López Obrador. Sí, mira, tú observas videos, Frank, de cómo los pueblos, como tú bien dices, que no tienen acceso a redes sociales, sienten tan en carne propia lo que les está pasando, que apenas se acerca la Guardia Nacional y los corren con piedras, con palos, porque saben que están coludidos con el crimen organizado, que los deja hacer y deshacer. Y eso son videos no solamente de la zona de Aguililla, empiezan a presentarse en Sinaloa, se empiezan a presentar en Campeche, en Chiapas, no se diga, en Guerrero, en Oaxaca. Fíjate, yo he aprendido a lo largo de estos años, apreciado Frank, que creo que eso es lo que ha sostenido a Frena. No podemos nosotros tener una conversación que no esté basada en la verdad. Pensar que la gente, porque tenga nada más primaria o secundaria, no tiene el sentido común para saber la verdad, es un error grave. Y eso le ha permitido a Frena penetrar, porque la gente ha comprobado que podemos cometer errores, pero como mexicanos no estamos dispuestos aprovecharnos ni de la ignorancia o desinformación de la gente. Hay que decir la verdad, aunque duela, porque esa verdad es la que te permite resolver, porque una persona que ni siquiera acepta que está en un problemón de inseguridad como López, diciendo que está mejorando, cuando vemos que es el triple de asesinatos, tú sabes que el señor o se está haciendo pato, o está coludido con el crimen, o verdaderamente es un psicópata. Totalmente, Gilberto, y de hecho se me pasaba mencionarte, nuestra audiencia, la gran mayoría, lo reconozco, son mexicanos que trabajan en comunidades rurales y que curiosamente vienen de las comunidades rurales de México. Entonces tú sabes, acabas de mencionarlo, lo manipulado que están los medios en México. Pues me comentaba una persona de la audiencia que cuando empiezas a hablar en el programa, ellos agarran un radio y lo ponen junto al celular para que la familia esté escuchando en esas comunidades rurales de México lo que tú dices. Y te aseguro que nos están oyendo en muchísimas rancherías, en muchísimos pueblos, que son los que ya están despertando. La gente de la ciudad es muy renuente, Gilberto. Ellos se preocupan por ir a la fiesta, a tomar la cerveza, ellos se preocupan por andar a la moda o por tener carro. Y me lo platicaba precisamente un conocedor en México. Me dijo, mira, porque mi reportaje esta semana en Siempre fue sobre las deserciones en la Guardia Nacional y el Ejército. Y ese conocedor me dijo perfectamente claro, me dice, mira Francisco, en el Ejército y en la Guardia Nacional hay muchísimos problemas de disciplina y de todo. En el pasado, nuestros soldados mexicanos eran gente de la sierra tarahumara o de la sierra de Michoacán o de la sierra de Jalisco o de la selva de Chiapas, y les dábamos una orden en la puerta del Congreso, aquí no pasa nadie, y tú veías al soldado morenito, chaparrito, pero no dejaban pasar a nadie. Ahora esos soldados son gente ya más, en cierta manera, más modernizada, ya se distraen con el celular. De hecho, entre los narcos dicen que si quieres distraer a un soldado de México o a un guardia nacional, dale un celular nuevo y ya no te molesta. Y se quedan viendo cosas en el celular y ya se olvidan de su misión fundamental, que es la seguridad del pueblo de México, Gilberto. Y es muy triste porque en sus manos estamos todos. Y realmente
han descompuesto en las mafias a la gente de las ciudades. En la Ciudad de México no se veían problemas de drogas y ahora resulta que en Tepito, de ser un mercado de fayuca, como decimos en México, es el mercado de drogas más grande en la Ciudad de México. Sí, y lo entiendes, Frank, porque, bueno, pues se ha vuelto una problemática, primero de anarquía, de que mientras cobre, creo que soy un eco. No, estamos bien. Ok. En tanto la gente no tiene empleo, no tiene posibilidades de progreso, no tiene posibilidades de desarrollo, bueno, ahí reconocemos la valentía de tantos mexicanos que se van a otro país para poder sobrevivir y sacar adelante a sus familias con todo el costo que implica, pero otros evidentemente pues son invitados por los carteles pues a participar y adoctrinarlos para participar en este mercado de drogas que termina pues siendo un deterioro completamente de nuestra comunidad, de nuestras familias finalmente. Nosotros, apreciado Frank, estamos apoyándonos muchísimo en toda esa gente de las rancherías, de las comunidades rurales, y sabemos que ellos hoy tenemos una herramienta que no teníamos. Si bien López metió esta herramienta apostando a un nivel de popularidad que tenía, hoy no la tiene y debemos hacer todo el esfuerzo de poderlo. Metió esta herramienta apostando a un nivel de popularidad que tenía, hoy no la tiene y debemos hacer todo el esfuerzo de poderlo despedir legalmente, participando en marzo del próximo año y preparando de aquí a allá los millones de mexicanos que tenemos que tener conciencia de que lo único que podemos esperar con López es cada día destrucción en el país, decadencia, escasez, inseguridad, porque ya el tema también de carreteras, de hospitales, de universidades, empiezas a sufrir el deterioro de la falta de mantenimiento, de la falta de dinero para tener esos lugares, esa infraestructura actualizada. Y bueno, pues viene a la mente que por eso este grupo de congresistas que está pidiendo que no se cierre la venta de Deer Park al gobierno de México, pues le entiendes de que ¿para qué queremos 600 millones de dólares si la administración que va a mandar Pemex a esta refinería lo único es que nos va a contaminar la zona, nos va a deteriorar y hasta peligros puede haber de explosiones por el manejo completamente inepto, ineficiente de gente que no está preparada para manejar esas operaciones? O sea, tiene sentido lo que están buscando de decir, mira, vale más proteger esta instalación aquí a tratar de ganar los 600 millones de dólares. Yo que pienso importante, Frank, decirle a los mexicanos que estamos en un punto en el que todo este caldo de cultivo pueda hacer erupción. Es como la situación de un volcán, está calmado y dices, oye, pues parece que todo está en paz, pero estás empezando a ver lava de inseguridad, lava de falta de salud, lava de falta de medicamentos, y un buen día ese volcán explota. Y nosotros lo que queremos en Frena es prever que no lleguemos a ese estado de erupción, de una rebelión ciudadana que sienta que ya no tiene nada que perder más que ganar por hambre, por situación, porque son 12 millones de pobres más desde que llegó López. O sea, estamos hablando de 67 millones de mexicanos que viven abajo de la línea de miseria y sumando cada día más. O sea, no está resolviendo nada, porque a la hora que se van las inversiones y que no hay trabajo, la gente te dice, a mí no me des limosna, dame trabajo.
porque el mexicano es digno en general. Claro, hay de todo, como decimos, y a nuestro Señor Jesucristo, de 12 apóstoles, le salió un hijo de la fregada, pues no podemos esperar que no haya un 12avo de mexicanos que le apuestan a ser parásitos, que le apuestan a no trabajar, a vivir de la dádiva. Pero realmente los otros 11 de cada 12 mexicanos, pues lo que te piden es trabajo, y lo notas a la hora que arriesgan sus vidas cruzando el río Bravo, con todo el riesgo que implica de entrar en forma ilegal para poder salvar a la familia. Y en ese sentido, pues ves claramente el carácter del mexicano, que podrá no tener una educación de carrera secundaria o técnica, no, pero el mexicano históricamente es un hombre que lucha, es un hombre que trabaja, es un hombre que quiere salir adelante. Y hoy le están queriendo enseñar que simplemente ponga la mano enfrente para manejarlo como una mascota, como el propio López les llamó a lo que le llama los solovinos o gente que lo sigue. Porque eso es lo que él quiere, un pueblo dormido, aletargado, apenas saliendo adelante con su hambre y que no progrese, porque una persona que piensa sabe que se convierte en un enemigo natural de dictaduras como esta. Entonces, Frank, sí estamos enfrente de una posibilidad grande que no importa de quién se le haya ocurrido esa idea, que aunque haya sido del propio López, le volteemos el tablero y los mexicanos salgamos con todo. Porque el señor dijo esta semana que si la mayoría piden que se vaya, él se va a ir. Ojalá que lo hagamos realidad, y si no, bueno, pues ya lo exhibimos completamente como un charlatán y lo tendremos que sacar con los pies por delante. Totalmente. Que los mexicanos no van a aguantar, ¿eh? Los mexicanos ya no van a aguantar. Ya esto ya rozó temas de que teníamos generaciones que no vivíamos escasez de medicamentos. Y hay un punto que yo quiero mencionarte, Frank, hace rato que decías de la gente que vive cómodamente en las ciudades, que a mí me tiene mucha preocupación. Como esta gente, dentro de lo que cabe, está bien informada. No te miento al decirte que a mí me han llegado correos de este tipo de personas que a lo mejor están igual que nosotros viviendo en la ciudad, que dicen que hay que preparar la alacena hasta con 2 meses de víveres, esperando el holocausto que va a generar López. O sea, prepara agua, latería, lo más indispensable, medicinas, etcétera, para aguantar 2 meses que pudiera generarse una crisis política tan grave que genere una escasez de todo, y en el momento que se empiezan a acomodar las cosas, tú estés preparado. Eso me preocupa, y me preocupa mucho porque dice, espérame, nosotros mismos estamos causando la escasez a la hora que llenas de víveres tu alacena o tu cuartito, porque lo estás haciendo a costa de los pobres, los que no pueden tener una despensa que les pueda durar una semana, si están sabiendo qué es lo que puede salir para comer el día de hoy. Entonces, esta tormenta perfecta que está generando López es muy peligrosa por la forma en que actúa cada segmento de nuestra sociedad, unos generando sus búnkers. Mira, Frank, yo tengo un vecino que me acaba de llevar a ver su sótano. Es un búnker con despensa para aguantar 2 meses de bronca. No es justo, porque bueno, él tiene la posibilidad de invertir y de tener dinero, pero él dice, es que esto se va a venir, más me vale estar preparado. Y es una posición a veces un poco egoísta, que como dicen, se cumple la profecía a la hora que tú estás generándola. O sea, tú mismo estás generando que eso suceda. Yo ahorita quiero mandar un mensaje de esperanza a los mexicanos y poner todas nuestras pilas en juntar todos los mexicanos que podamos para que no haya duda en marzo de que ya nos hartamos de este gobierno que nos invitó a la esperanza y que terminó siendo un ladrón de esa esperanza. Totalmente, y no esperar a que llegue la crisis, Gilberto, porque es más difícil, como tú dices, una crisis social
Estados Unidos siempre ha dicho, y todos lo hemos repetido, que somos su patio. Y a Estados Unidos sabe perfectamente que ese patio puede ser manipulado a través de los carteles. Se infiltran los enemigos terroristas que tiene Estados Unidos de todo el mundo y que Maduro estaría feliz en financiar para mandar iraníes, para mandar iraquíes, gente que quiere vengarse de todo lo que Estados Unidos supuestamente hace y hacer de México una matazón innecesaria. Y es lo que no piensa este señor, es lo que no piensa la gente de Morena, es lo que no piensan las gentes que están cuidando la frontera del Suchiate. La Guardia Nacional, como son centroamericanos, los dejan pasar y les enseñan una nueva ruta y pásenle. ¿Y qué pasa? Pues López feliz utiliza esas caravanas para presionar a Washington. Así es, mira, me decían, me pasaron una información de lo que ocurrió en Juárez, Chihuahua, en donde la elección de alcalde fue totalmente influida por 20,000 hondureños que votaron en Juárez, Chihuahua. O sea, pesaron en la votación para darle a Morena la alcaldía en un total desafío de que eran gente no mexicana, no nacida en México, la que favoreció, pagando un favor de haberles permitido estar en nuestro país y que lógicamente sienten que le deben el favor a López y lo que menos les interesa es el pueblo de México. Hoy ese nivel de infiltración centroamericana, cubana, venezolana, boliviana, ecuatoriana, empieza a tener un peso que es preocupante para los mexicanos, para los que nacimos aquí, que queremos defender la patria. Pero antes de que tomemos decisiones egoístas de sálvese quien pueda, yo pienso, y así lo pensamos en Frena, Frank, que estamos metidos en estos 5 pasos. Vigilar a los diputados de oposición que van a entrar con 800 mexicanos. Tenemos paso 1, vamos a vigilar que esos diputados de oposición que van a entrar el 1 de septiembre trabajen para los mexicanos. Número 2, que salga la ley secundaria que todavía no está de la revocación de mandato para que no haya argumentos, aunque están precisados constitucionalmente el artículo 35 en los números para que se dé, puede salir un argumento de que como no está la ley que lo regula, puedan esto variarlo. Número 3, empezar a hacer un levantamiento y censo de todos los mexicanos que ya despertaron y se dieron cuenta que con este gobierno no puedes esperar nada bueno. 4, presentar esa solicitud con 2.7 millones de firmas para que se dé la consulta en la revocación de mandato, el referéndum en marzo, y ganar en marzo esa revocación de mandato para que López se vaya a su rancho y su equipo sepa que los mexicanos ya despertamos, y llegase a quedar alguien de ese grupo del narcopartido de Morena, ya saben que el pueblo de México está organizado, está dispuesto a todo para salvar la patria. Hoy Morena ya está reconocido como un narcopartido. Hoy el gobierno de López está reconocido como un narcogobierno y podemos entender el gasto tan grande que se hace en las redes sociales para mantener a gente queriendo crear tendencia y defender a López, que cuando tú ves su vocabulario, ves sus nombres, ves sus cuentas, son gente claramente que trabajan como sicarios de las redes sociales en favor de López, y son gente que no existe en la vida real, que verdaderamente crea en lo que está haciendo López, más que una defensa de sus territorios, de sus intereses particulares, y que no piensan verdaderamente en el bienestar de todos los mexicanos. Totalmente de acuerdo, Gilberto, y lo estamos viendo minuto a minuto. Y lamentablemente el tiempo se nos fue como agua. Lamentablemente llega la hora de cerrar el programa.
¿qué le dices a nuestra audiencia para que no dejen a la deriva, a la desidia, esta situación tan importante que es actuar para la revocación de mandato? Mira, apreciado Frank, yo le quiero decir a mis hermanos mexicanos que nos escuchan en todos lados de México, pero sobre todo a los paisanos que tienen la posibilidad de ver noticias en Estados Unidos y que ellos tienen más fuerte la verdad que lo que la tenemos aquí adentro. Aquí son pocos los periodistas que tienen el valor, aunque sean descalificados, desprestigiados, que siguen diciendo la verdad. Recuérdate que la semana pasada se arrancó un programa del propio López como una verdadera payasada que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Para atacar a aquellos prensa que está criticando su gobierno. Yo le diría esto a los mexicanos: no creas en mí, cree en ti, investiga, pregúntale a tus familiares qué es lo que están viviendo, qué es lo que les está pasando, y con ello vas a poder confirmar que México requiere una revolución pacífica, que México requiere un cambio pacífico antes de que nos llegue la violencia más fuerte. Estamos en guerra, eso de una vez lo debemos de saber todos los mexicanos. Sumar más asesinatos que Irak, Siria y Afganistán juntos es estar hablando de un México que se dice de paz y tranquilidad cuando verdaderamente está ocurriendo una guerra debajo de la mesa que cuesta sangre. México está llorando y yo te pido, amigo mexicano, que busques Frena, que te unas a Frena. Te garantizamos que nosotros no tenemos ningún interés político o electoral. Somos mexicanos que decimos basta ya, que estamos hartos y que sabemos que no podemos esperar nada bueno de López. Hay que quitarlo, como se quitó a Hitler, como se quitó a Mussolini, como se quitó a otros dictadores que han acabado con sus pueblos, y que no tengamos que llegar a situaciones como la de Haití, donde la gente ya se siente tan rebasada que generan aprovecharse del momento para causar una inestabilidad tan grande que imagínate que Haití esté pidiendo ayuda a Estados Unidos para que le controle su soberanía. Yo espero que los mexicanos no lleguemos a eso, que no tengamos que pedirle ayuda a los Estados Unidos para que vengan a poner orden. Pero eso sí quiero dejar muy claro en la petición que estamos haciendo en la segunda carta a Biden. No te equivoques, el crimen organizado aquí son células terroristas ya. No permitas la violación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá porque estás acabando con las fuentes de trabajo. Y Biden, por favor, levanta fuerte la bandera de los derechos humanos porque hoy son pisoteados en forma de lo más indigna. Son 3 peticiones para Joe Biden que dentro de la soberanía nacional, dentro de la mexicanidad que sentimos nosotros, le decimos: vecino, socio, haz la parte que te corresponde. Llámale terroristas a lo que lo es, porque ese terrorismo está creciendo en México y al rato te va a pegar a ti como nos está pegando a nosotros. No se violente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que se cumpla lo que se firmó y se acordó, y los derechos humanos por encima de todo. Muchas gracias, Frank, por este espacio. Seguramente ya viene nuestra compañera Beatriz. Sí, ya se encuentra en cabina. Gracias, Gilberto. Ya, excelente. Y yo te agradezco mucho, Frank, siempre este foro, y pedirte que tan pronto cierres la edición de tu programa, porque como te digo, ya se convierte en demanda popular el que lo pasemos por la red Frena para que llegue a los millones de mexicanos que estamos conectados y comunicados y organizados para hacer esta revolución pacífica en México de quitar el dictador. Gracias, Frank. Gracias, Gilberto Lozano. Saludos, Beatriz. Gracias, te escucha, pero ella no puede hablar ahorita. Yo tengo el control del micrófono. Gracias, Beatriz, bienvenida, y gracias a Gilberto Lozano por este análisis tan importante que nos acaba de dar. Adelante, señora Beatriz Pajés, con su análisis editorial. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México,
en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. Desde Palacio Nacional operan para pulverizar la Alianza Va por México, que quitó mayoría morena y puso freno al autoritarismo presidencial. López trabaja para reventar la coalición opositora y quitar estorbos a su futuro maximato. Ahora busca ampliar su mandato a través de una sucesora o sucesor. La sucesión presidencial es hoy un asunto de seguridad nacional. No es, como piensa el presidente, un divertido juego de tapados. La participación del narco en las elecciones pasadas pronostica que Morena impondrá al próximo presidente de México con dinero del crimen organizado. Ya entregaron 11 gubernaturas a la camorra. Ahora buscan rendir la plaza presidencial. Ya no es solo poner límites a un ejecutivo despótico, sino impedir un estado paralelo con la criminalidad. ¿Equivocados? ¿Por qué entonces López guarda silencio ante horrendos crímenes en casillas electorales? Cabezas tiradas, pieles humanas cercenadas, pechos arrancados, lenguas trituradas. ¿Para quién gobierna, señor presidente? Es hora de fortalecer la alianza PAN, PRI, PRD, fortaleza que atraviesa necesariamente por la incorruptibilidad de sus dirigencias y la democratización interna. La coalición tiene enemigos adentro, autócratas, criminales e infieles. Buscan deshacer la Alianza Va por México. Se equivocan quienes niegan el peso de las organizaciones ciudadanas en los resultados de la pasada elección. Sin coalición y sin sociedad, solo ganará el dictador. A ver si se entiende. La oposición tiene una obligación fundamental: evitar que la 4T construya un narcoestado. PAN, PRI, PRD tienen que operar desde ya para atajar la peor traición a México, intentar construir un maximato con dinero del narco. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.